Muy bien, vamos a continuar por la parte que estábamos comentando los esquemas generales de los grupos de presión. Estamos hablando del sistema convencional, ¿de acuerdo? Este grupo de presión también lo contempla el programa y este grupo de presión se introduce con un depósito previo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este sistema que dice esquema general de grupo de presión de caudal variable, como su nombre indica, tenemos un caudal variable, es decir, estamos enviando ese fluido, en este caso agua, a la red de distribución, donde tenemos nosotros los consumos, los baños, las duchas, etcétera, etcétera, dependiendo de si el sistema está detectando que hay una pérdida de presión dentro del conjunto de la instalación. Es decir, tenemos ubicado un manómetro dentro del sistema y si la presión baja a un determinado valor, se activan estas bombas. Estas bombas no necesitan de este depósito que tenemos en esta parte de aquí, porque tienen un sistema que detecta si hay agua en esta tubería previa a las bombas. ¿Qué es lo que sucede si no hay agua en esta parte de aquí porque ha habido un corte de agua? Pues que las bombas se pueden estropear. Pero estas bombas son un tanto más sofisticadas y detectan si hay agua en esa parte de la instalación previa a el impulso de esas bombas a la red de distribución. Entonces en eso se diferencia un grupo de presión convencional y un grupo de presión de caudal variable. Este grupo de presión de caudal variable es el que colocamos generalmente en sistemas de rociadores o BIES, gabinetes, lo que son las mangueras de extinción de incendio dentro de los edificios. Pasos para dimensionar manualmente por el método NIA válido para Latinoamérica. Vamos a contextualizar de dónde procede la norma NIA. En la actualidad existe el Código Técnico de la Edificación, en España, el cual deroga todos los códigos anteriores. Sin embargo, el método de cálculo NIA, normas básicas de instalaciones interiores de suministro de agua, es un método de aplicación actual, aún perteneciendo a unas normas supuestamente derogadas. Esto es para explicar un poco de dónde proceden estas normas NIA con las que calcula el programa, pero para ser claros y concisos diremos que las normas NIA son una copia de la norma francesa NFP 40202, pero podemos estar tranquilos y aplicar ese sistema para Latinoamérica. No importa porque es un cálculo hidráulico y no se va a ver afectado por un diferente comportamiento de instalación. Por el hecho de estar en España o estar en Latinoamérica, quiero decir que la instalación se va a comportar de la misma forma, debido a que es un cálculo hidráulico y las entidades de aprobación de proyectos nos respetarán dicho procedimiento si lo justificamos en la memoria. Cantidad de casos de cálculos justificados con otras normas que han sido aceptados, sobre todo para la parte de instalaciones. Para la parte de estructuras es más complicado. Tenemos caudales instantáneos para cada uno de los elementos. ¿El caudal qué es? Pues es una unidad de volumen por una unidad de tiempo, ¿de acuerdo? El volumen de agua que entra por una unidad de tiempo. Así se mide el caudal de cada uno de los elementos. Esto es de las tablas del CTE. Pueden ir a abrir la norma CTE, concretamente el suministro de agua, y van a poder observar esta tabla también. Lo que pasa es que yo la he colocado ahí para evitar que ustedes vayan al documento. Estos son los caudales de cada uno de estos elementos que deberemos de satisfacer. Sin embargo, si están funcionando todos a la vez, existen coeficientes de simultaneidad que precisamente hacen eso, reducir el caudal total, porque si no el caudal que tendríamos que preparar sería demasiado grande. Es decir, que si abrimos todos los grifos a la vez, no van a recibir el caudal que aquí aparece. Sin embargo, si abrimos dos elementos a la vez, pues ahí sí debería de aparecer el caudal que vemos aquí, ¿de acuerdo? Seguimos bajando. Muy bien, vemos lo siguiente: obtener el caudal instalado total y simultáneo. Tenemos el ejemplo para 8 viviendas iguales: un fregadero, 2 lavamanos, 2 inodoros, una bañera de 1,4 metros, que varía si es mayor a 1,4 metros el caudal, un plato de ducha, etcétera. Y tenemos aquí los caudales de agua tomados de esta tabla para agua fría y agua caliente. Muy bien, donde aparece caudal simultáneo de una vivienda tenemos el siguiente dato. Tenemos que hacer 0,2 litros por segundo por 1 más 0,05 litros por segundo por 2, porque tenemos 2, más 0,1 litros por segundo por 2, tenemos 2 inodoros, más una bañera
que es 0.2 litros, es decir, más 0.2 litros, y un plato de ducha. Ese valor lo que es 0.9 litros por segundo, ahí lo dejamos. Este valor ahora vamos a explicar cuál es. Concretamente tenemos el mismo proceso análogo para este dato de agua caliente, que sería 0.41 litros por segundo si hacemos ese procedimiento de 1 por 2 por 2 por 1 por 1. Tenemos el dato total. Esto tienen unos coeficientes de simultaneidad que dependen de esta fórmula. Cuidado, fíjense en esta fórmula que tiene que ser aplicada tanto para los elementos, bueno, en este caso para el agua fría y para el agua caliente. Fíjense en el dato siguiente. Tenemos el número de aparatos para agua fría y tenemos el número de aparatos para agua caliente. Concretamente son estos de aquí, teniendo en cuenta también que hayan 2, 2 y 1. De esta forma obtenemos el valor n. Teniendo el valor n aplicando esta fórmula, obtenemos que para agua fría tenemos este valor de aquí de coeficiente de simultaneidad. Sin embargo, para agua caliente tenemos el valor de 0.5. Aplicando los coeficientes de simultaneidad tenemos concretamente el caudal simultáneo, cuidado, de la vivienda. Por lo tanto, si abrimos todos los grifos no va a funcionar con estos caudales, pero si abrimos por ejemplo 2 o 3, es decir, sí va a funcionar bien. Es decir, es el comportamiento de una vivienda cuando está en funcionamiento. Nosotros queremos que sea funcional, nosotros no queremos abrir absolutamente todos los grifos y que salga el caudal que tenemos ahí. Bien, continuamos. Tenemos por otro lado otras fórmulas. Fíjense, el caudal que tenemos aquí, que tiene que ser multiplicado además por un valor que tenemos aquí, concretamente vamos a llamarlo K2, ¿de acuerdo? Ignoren un poco estas fórmulas, simplemente les voy a comentar que existe un valor de K2. Este K2 tiene en cuenta este valor n, que es el número de viviendas iguales, que es 8, ¿de acuerdo? 8. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, si aplicamos esta fórmula, obtenemos el valor de K2. Y ahora vamos a aplicar la fórmula correctamente. Ahora debemos de averiguar K2 siendo n el número de viviendas iguales, siendo K2 igual a 0.3 n igual a 8. Esto es calculado, tenemos que hacer ese cálculo. Siendo 8 tenemos que K2 es igual a 0.3. Ahora podemos aplicar la expresión siguiente, que el caudal simultáneo del edificio es el caudal simultáneo de una vivienda por K2 por n, siendo n el número de viviendas otra vez, es decir, que lo multiplicamos por n. Esta multiplicación de K2 por n, que es 0.3 por 8, que lo tenemos aquí, por el caudal simultáneo de una vivienda, que es este valor de aquí que hemos calculado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya podemos obtener este valor en litros por segundo. ¿De acuerdo? En ocasiones el programa también pregunta por este valor F, que dice es un factor que depende del tipo de instalación, de que se trate y el nivel de confort pretendido, así como por ejemplo, mientras para locales y oficinas F es 1.5, para viviendas con un nivel de confort básico es igual a 1. Esto era lo que hablábamos de la norma española. Cuidado con esto. Esto puede modificar directamente lo que hemos calculado aquí, afectando directamente a este coeficiente, concretamente coeficiente de K1. Fíjense en el dato, solamente es un dato anecdótico que yo pongo ahí para que ustedes comprendan qué es lo que hace el programa cuando le marcan confort básico, confort medio, confort alto en el programa de CIPECAT-MEP. Continuamos. Fíjense en esta tabla. Esta tabla es una lista en cuanto a lo que son todos los elementos que conforman la instalación, manguito de unión, por ejemplo un cono de reducción, una curva. Todos estos elementos de la instalación generan una pérdida de carga. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer aquí nuevo, no guardar. Estamos hablando de presión. Cuando hablamos de pérdida de carga nos referimos a presión. Fíjense, voy a hacer un circuito tal como esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos concretamente dos codos, ¿de acuerdo? Un codo que tenemos ubicado en esta parte de aquí y otro codo que tenemos ubicado en esta parte de aquí. Y aquí tenemos el suministro de agua, ¿de acuerdo? Desde aquí nos llega nuestro suministro de agua. Y aquí tenemos concretamente el punto de consumo. Lo hacemos de distintos colores. Rojo consumo y suministro viene desde aquí. Por lo tanto,
este elemento va a llegar con menor presión a lo estipulado, es decir, se va a perder una presión en estos puntos, en estas esquinas. ¿Cuánto es la presión que se pierde en estos elementos? Pues bien, en base a esta tabla que tenemos aquí, podemos obtener una traducción de lo que se perdería en base a 1 metro lineal de tubería. Me explico, es decir, tenemos la equivalencia de lo que se pierde en presión en este codo, la equivalencia en cuanto a 1 metro lineal de tubería. Es decir, que esto se traduce, por ejemplo, ese codo que tenemos ahí se traduce en cuántos metros lineales de tubería equivalen a ese codo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el que ese codo, me invento, sea 1,4 metros de tubería, siendo por cada metro de tubería asignada una pérdida de carga determinada. Es decir, que es como una equivalencia, como que nuestra instalación fuera, vamos a suponer que aquí tenemos concretamente 3 metros, aquí tenemos 1 metro y 1 metro. Entonces nuestra instalación sería de 1 más 3, 4, más 1, 5, tendríamos que sumarle el valor de 1,4 por 2, ¿de acuerdo? Porque tenemos dos codos. Estamos haciendo un ejemplo para comprender lo que es esta tabla que tenemos concretamente ahí, que estamos explicando, ¿de acuerdo? Es una equivalencia en cuanto a lo que son por metro lineal de tubería, lo que se pierde por metro lineal de tubería. ¿Cómo calcula el programa? Pues bien, lo que son los caudales y velocidades. Fíjense, esto les recomiendo que se lo impriman y hagan unas pruebas como les voy a indicar. Yo lo que voy a hacer ahora es un imprimir pantalla y me lo voy a llevar al Paint, ¿de acuerdo? Me lo llevo al Paint directamente otra vez para hacer un pequeño ejercicio. Ahí lo tengo copiado. Fíjense, aquí tenemos la velocidad en esta parte de aquí. Antes hemos dicho que el caudal es igual a la velocidad por la sección. Entonces estará todo relacionado, ¿no? La sección, hablamos de diámetro, fíjense, diámetro interior. Y aquí tenemos el caudal, ¿de acuerdo? Entendiendo que la fórmula está clara. De caudal es igual a velocidad por sección. Sin embargo, hay una pérdida de carga, fíjense. Una pérdida de carga, una pérdida de presión que se produce en esa sección, en ese tramo, ¿de acuerdo? Se hace una pérdida de carga dependiendo de si la tubería es de hierro, Fe, fíjense, o cobre. Entonces, es unas tablas que el programa tiene incorporadas para poder calcular también esas pérdidas de carga. También utiliza otros sistemas para calcular la pérdida de carga. Pero bien, esto es un ejercicio para nosotros aprender cómo se relacionan las velocidades con los caudales, los diámetros interiores y las pérdidas de carga. Yo trazo una línea. Primero, tengo que escoger a qué velocidad voy a trabajar. Y también tengo un caudal que yo quiero suministrar en ese tramo de tubería. Es decir, yo escojo la velocidad y el caudal. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a marcar, por ejemplo, un punto de aquí, vamos a suponer este de aquí, en litros por segundo, si quiero 0,5 litros por segundo, y quiero una velocidad, por ejemplo, de, fíjense, a partir de aquí empieza a ser muy ruidoso, a partir de 2 metros por segundo, vamos a hacerlo de 2, porque de 2 está más o menos correcto, es decir, hacer como la velocidad de 2. Entonces trazamos esta línea con un caudal de 0,5, esa tubería concretamente, tenemos una pérdida de carga, fíjense, indicado en milímetros columna de agua, que es una unidad de presión que se puede transformar perfectamente a otras unidades de presión, como ya hemos indicado muchas veces a través de Google. Pueden poner conversor de unidades y automáticamente convierten esos valores. Fíjense, para cobre estamos hablando de 300 milímetros columna de agua, el metro de longitud de tubería. El metro de longitud de tubería. Tienen que leer ahí. Ahí está. El metro de longitud de tubería. Como hemos indicado anteriormente, en el esquema que estábamos indicando, pues ya tenemos lo que se pierde por ese metro de longitud de tubería. Por lo tanto, si sabemos los metros totales de nuestra instalación, podremos calcular
la totalidad de la pérdida de carga. Muy bien, hablemos ahora del tema de la presión. En Latinoamérica existen serias dificultades para cumplir con que la presión que nos suministra la empresa sea suficiente para llegar al piso superior de nuestro edificio, pero en ocasiones esta presión ya es suficiente. Muy bien, lo mismo para el tema del caudal, es decir, existirá un caudal necesario para nuestro edificio y un caudal suministrado por compañía, la empresa. Pero esto se resuelve con la conocida cisterna. Con la cisterna nosotros almacenamos el agua de forma que si dejan de suministrarnos caudal, nosotros seguimos teniendo ahí ese depósito. El tema del caudal lo eliminamos completamente, ese problema, a través de esa cisterna, y solamente tenemos que preocuparnos de la presión. Además, esta cisterna deberá de estar dimensionada para abastecer el suministro de bomberos también, porque en Latinoamérica se hace conjuntamente esa cisterna. En ocasiones se separa dependiendo de los casos, pero lo que es suministro de agua potable y por ejemplo la extinción por medio de rociadores o víes, el agua es del mismo lugar, es decir, la misma procedencia para lo que es suministro de agua y bomberos, de la misma cisterna. Volviendo al tema de presión, observamos lo siguiente: existen una serie de comprobaciones, por ejemplo, que la presión llega al menos con los siguientes valores a los puntos de consumo más alejados y desfavorables. Esto es directamente de la norma que estamos trabajando, del código técnico, pero que puede ser perfectamente aplicado a Latinoamérica, porque estos son cálculos hidráulicos. Aquí sí que digo con total confianza que podemos aplicar estos procedimientos para Latinoamérica. Tenemos la presión mínima para grifos comunes, que son 10 metros columna de agua. Si quieren pueden hacer la transformación a otra unidad de presión. P mínimo tenemos para fluxores. Un fluxor es, por ejemplo, en ocasiones han ido a un baño que tiene directamente conectado con la red, sin ningún tipo de cisterna, sin ningún tipo de depósito, sale directamente de la red de agua, pues eso es un fluxor. Eso está en baños de restaurantes, por ejemplo, o algunos lugares o hoteles, etcétera, etcétera. Tenemos también calentadores, que sería la presión mínima para llegar a un calentador en los puntos de consumo más alejados y desfavorables. Tenemos concretamente la presión máxima sobre la cual podemos tener serios daños en la instalación si no colocamos válvulas reductoras de presión. Entonces tenemos el siguiente dato. Tenemos que la presión tiene que ser mayor o igual a este siguiente dato previo que nosotros hacemos antes de hacer ningún cálculo, si queremos hacerlo de forma manual. Tenemos concretamente este dato de 1.2 por H, que es la altura, más la presión residual. Fíjense, la presión en la acometida debe de ser al menos superior o igual al valor P, siendo P una presión expresada en metros columna de agua, siendo H la altura del edificio, siendo la presión residual el valor que tenemos aquí, dependiendo de lo que tengamos en el último punto de consumo. Si tenemos, por ejemplo, un grifo común será 10, si tenemos un fluxor será 15. Eso es la presión residual. ¿De acuerdo? Haciendo esta operación obtenemos el dato de la presión, que deberemos de comparar con la presión que nos ofrece la compañía para saber si necesitamos grupo de presión o no. Simplemente se compara el valor P calculado con el de compañía y se decide si es necesario la colocación de un grupo de presión. En el siguiente video vamos a seguir con esta explicación.